Guzmán, ya, cuando llegue Ozono, ya. ¿Y una persona más? Una persona más me dijo, por favor. Sí, profesora, Román. Guarniz, ya está, Guarniz ya está. Ana Ruth ya está. Román, profesora. Román. Sí. ¿Y qué era? Países más contaminantes del mundo. Hasta el final. Perfecto. Listo, ya está armado. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a hacer una pruebita para ver que todo esté bien en la emisión. A ver, Ana Ruth, baja la manito. Ahí está, muy bien. ¿Baja la manito o tienes algo que decir? Ya, muy bien. Ok, listo. A ver, permítame, voy a poner las asistencias correspondientes, ¿ya? En esta virtualidad, la asistencia y la responsabilidad con el curso se toma en cuenta mucho más que antes, ¿no? Muy bien, yo voy a llamar y ustedes presentes me van a contestar. Aguirre. Presente, profesora. Arroyo. Presente, profesora. Correcto. Buongiorno. Presente, profesora. Calchay. Presente, profesora. Collazos. Presente, profesora. Guarniz está. Guzmán, Salinas. Presente. También. Huamanchay. Profesora. Huiza. Buenas noches, profesora. Presente. Luna Maita. Minaya. Presente, profesora. Minaya, ¿no? Sí, Minaya. Navarro. Presente, profesora. Navarro presente. Ya. Pacompia. Presente, profesora. Muy bien. Paredes. Presente, profesora. Pérez. Pérez Cristian. Quispe Sánchez. Presente, profesora. Quispe Sánchez, muy bien. Ramos. Rojas. Presente, profesora. Ramos Rodríguez. Ramos Rodríguez. Rojas. Rojas Pajuelo. Robán. Presente, profesora Román. Silva Suárez. Silva Suárez. Tepe. Presente, profesora. Zafra. Y Zambrano. Presente, profesora. Buenas noches. Zambrano, ¿verdad? Sí. Sí, profesora. Ok, perfecto. Más tardecito vuelvo a confirmar, entonces. Gracias. Profesora, disculpe, buenas noches. No me llegó a llamar Núñez Rosas. No estoy en la lista, solo que se estaba actualizando mi rectificación de matrícula. Oh, ya, entonces, a ver. ¿Qué día es hoy? El día es 4 de febrero, ¿no? Ya. Núñez, ¿no? Buenas noches, profesora, ¿me escucha? Sí, claro. Soy Pérez Chepe, tenía interferencias con el internet y recién acabo de entrar. Perfecto, Pérez, ya. Núñez, Martín Hugo Núñez, ¿no? Sí, profesora. Listo. Ok, ya. Muy bien, entonces vamos a iniciar. A ver, voy a bajar esto de acá. Muy bien, a ver. Voy a compartir entonces la presentación. Ok. Bajaron todo el material que estaba colgado, le mandé el link. Bajaron el material, por si acaso. Me sale error, profesora, en el link. Pero sí veo donde están las carpetas de archivos, ahí sí veo su trabajo de los videos.
Los 3 videos y también la Ajá, presentación. la clase, sí. Correcto, muy bien. Entonces, si hay alguna cosita, desde ahí, ¿ya? Muy bien, a ver, entonces comparto la pantalla. Comparto la pantalla, el screen 2. No necesito audio. Están ustedes viendo el screen, ¿no es cierto? Perdón, la presentación, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien, excelente. Muy bien. Ok, vamos a iniciar entonces esta parte de contaminación atmosférica, pero antes vamos a hablar acerca de la atmósfera primitiva. ¿Cómo era la atmósfera? ¿Por qué decimos contaminación atmosférica si realmente, digamos, tendríamos que saber cómo era inicialmente para saber si ha habido o no ha habido una interrupción del ciclo, ¿no? Bueno, resulta, ustedes vieron una imagen la semana pasada, les presenté las partes de la atmósfera, ¿no es cierto? Y hablábamos que nosotros estamos pegaditos a la troposfera y encima de ella está la estratosfera, ¿correcto? Donde está la capa de ozono. Pero hoy día vamos a hablar de la troposfera, básicamente. Todos los fenómenos que se produzcan en la troposfera, ¿correcto? Porque es que ahí se produce la contaminación atmosférica. Pero, ¿cómo era la atmósfera al inicio? Bueno, resulta que la atmósfera, al inicio de la Tierra, ¿no? La Tierra no era como la conocemos, obviamente. ¿Por qué? Porque no tenía una atmósfera que la protegiera. Incluso la atmósfera también ha sufrido transformaciones, es decir, en referencia a los gases que lo componen, porque al inicio, ¿no? Al inicio la atmósfera estaba constituida por hidrógeno y helio, como lo estaba todo el sistema solar. Estos son los gases que le llaman la nube primordial, le dicen, ¿no? Esos gases que proliferaban en todo el sistema solar. Bueno, la Tierra también soportó enormes impactos de meteoritos, ¿no? Fuertes impactos de meteoritos con una gran velocidad y una gran masa, que provocó actividad tectónica y volcánica, de modo tal que sólido del centro de la Tierra emergió. Pero no solamente fue sólido, también fueron gases. Estos gases enrarecidos, estos gases, digamos, que se emitieron a la atmósfera, ¿no? Son los llamados, el conjunto de gases, componentes de la atmósfera primitiva, así le llamaban, atmósfera primitiva. ¿Y qué gases eran? Hidrógeno, metano, ¿no? El CO2 en alguna medida, el vapor de agua, ¿no? Esos gases, ¿no? El amoníaco incluso. Y también algunos gases sulfurados, ¿no? Básicamente. Pero en ningún momento mencioné el oxígeno. Sí, ciertamente. La atmósfera primitiva no tenía oxígeno. Eso se produjo con el tiempo, ¿no? Con el tiempo. ¿Qué sucedió después? Después sucedió que digamos, este CO2 que también estaba dentro de este grupo de gases, se combina con el vapor de agua y se condensa, ¿no? Y esta condensación hace que los carbonatos se formen, y en el fondo del mar se forman las rocas carbonatadas, ¿no? ¿Y qué con esto? Bueno, las rocas carbonatadas son el principal componente de los estromatolitos. ¿Qué son los estromatolitos? Los estromatolitos son componentes, en realidad son partículas de carbonato que se han juntado, están capturadas y fijadas. ¿Y qué las fija en la captura? Las algas cianófitas, que se apostan encima, ¿no? Estas algas cianófitas, que son los primeros organismos que han producido fotosíntesis. Y producto de esta fotosíntesis es que se generó grande cantidad, toneladas de oxígeno, porque los estromatolitos proliferaron a nivel de todo el globo terráqueo, ¿no? Entonces, grandes toneladas de oxígeno, y eso transformó precisamente la atmósfera. Se elevó la concentración de oxígeno, pero también hubo un bajón de esta concentración. ¿Y a qué se debió? Que resulta que toda esta actividad tectónica y volcánica hizo que surgieran los minerales que prontamente se oxidaron, ¿no? Se oxidaron. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que
el agua finalmente se limpió de CO2 porque se formó carbonatos y los carbonatos entran dentro del ciclo biogeoquímico del carbono, ¿no es cierto? Entonces se limpió. La atmósfera se limpió también porque se generó oxígeno y es así como nosotros la conocemos, ¿no es cierto? Además, no fue el único gas que ingresó al agua. También los otros gases también ingresaron en alguna forma. ¿Y qué resulta? Que entre ellos hubo reacciones químicas, producto también por efecto de la tensión de la luz y de la energía eléctrica, de las tormentas eléctricas, ¿no? Hubo reacciones químicas y se generaron de moléculas simples a un poquito más complejas, los alfa-aminoácidos, algunos lípidos, incluso moléculas complejas como los nucleótidos, el ARN, el ADN, ¿no? Ya se generan las bases de los sistemas, digamos, ecológicos, básicamente, ¿no? De los microorganismos un poco más complejos que las algas cianófitas, ¿no? Estos organismos ya consumen oxígeno, ¿no? Entonces, esto como manera de introducción a lo que era la atmósfera primitiva. ¿Y con qué nos quedamos? Bueno, algunos de estos componentes de la atmósfera primitiva persistieron más adelante, ¿no? Se generaron la división de entre gases primarios y secundarios, ¿no? Bueno, esto se ha desarrollado en la presentación, así que ahora vamos con la presentación que les he preparado. Bien, ¿a qué llamamos contaminación atmosférica? Entonces, luego de todo lo explicado, ¿no? Es la presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza. A ver, ¿cómo quedó la atmósfera después de todo lo que les he comentado? Después de todo lo que yo les he comentado, resulta que la atmósfera tiene un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Y un 1% lo constituyen otros gases, ¿no? Entre ellos el vapor de agua, el CO2 incluso, ¿no? Esa es digamos, lo que naturalmente tendría que tener la atmósfera. Pero ¿qué resulta? La presencia de materia o formas de energía que están dañando excesivamente la atmósfera está produciendo cambios en su constitución, ¿no? Y está elevando peligrosamente los niveles de ciertos gases que la componen. Siguiente. Entonces, estos componentes, estos elementos, estas sustancias a las cuales le llamamos contaminantes también, los hemos dividido, como les decía, en contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Los contaminantes primarios son los vertidos como tales, como moléculas, desde los focos de contaminación al ambiente. Por ejemplo, el SO2. Un momento, el SO2 tiene dos orígenes, natural y antrópico. Natural, los volcanes. Antrópico, las industrias, ¿no? Muy bien, entonces los contaminantes primarios, digamos, no solo se generan en forma natural o antrópica, no, en ambos aspectos, porque son, ¿no? El NO2, ¿qué más? El vapor de agua, las partículas, esos son los contaminantes primarios. El SO2 también. Los contaminantes secundarios se forman en la atmósfera por reacciones de oxidación, de síntesis, de hidrólisis o de fotólisis entre los contaminantes primarios con la luz ultravioleta. Los contaminantes primarios, a ver, tenemos tres tipos: aerosoles, residuos sólidos y los gases, ¿no? Aerosoles, residuos sólidos y gases. Vamos a ver los aerosoles. Los aerosoles son dispersores de partículas sólidas y líquidas en el aire. Según su diámetro, forman agregados, originan suspensiones estables o sedimentan. Bueno, existe el polvo de la tierra, la sal marina, las partículas de incendio, de chimeneas, etc. Las partículas de polvo del suelo contienen también calcio, aluminio, silicio, ¿no? Los minerales como la sílice, el amianto, el asbesto, el plomo, cadmio, etcétera, ¿no? Los fluoruros. Estos son minerales que producen mucha contaminación, que genera enfermedades neumoconióticas. Eso se los había comentado la semana pasada.
Y bueno, es el material un poco más grande, más particulado, ¿no? Residuos sólidos, origen, bueno, los residuos de municipales, urbanos, los residuos industriales, características, son peligrosos o no peligrosos, o tal vez hay inertes, ¿no? El problema de los plásticos, por ejemplo, los restos metálicos, vidrios, fármacos, todo este conjunto es los residuos sólidos, ¿no? Estos son, entonces, contaminantes, considerados contaminantes primarios. Y lo que más les va a afectar a la atmósfera, pues, son precisamente los gases, ¿no? ¿Cuáles son? El monóxido, el dióxido, el ozono troposférico, no el estratosférico, el troposférico, o sea, del smog fotoquímico, ¿no? Los hidrocarburos, el SOX, el NOx. Cuando dice SOX o NOx, es X, se puede reemplazar por 2 o por 3, ¿no? SO2, SO3, que pasa a SO4, lluvia ácida luego. Monóxido, muy abundante alrededor de las grandes ciudades, la combustión incompleta del carbón y sustancias orgánicas, y la disociación del CO2 a altas temperaturas, ¿no? Es la combustión incompleta que produce el monóxido de carbono. Ahí, por ejemplo, el tema del parque automotor es una fuente móvil terrible como para, digamos, que afecta mucho a la contaminación y que proporciona este componente muy, que afecta mucho al ser humano, ¿no? El monóxido de carbono. ¿Y por qué? ¿Por qué le afecta tanto al ser humano? Pues resulta que se forma la carboxihemoglobina, ingresa al ser humano y afecta la hemoglobina de la sangre, a ese complejo, ¿no? Y sustituye el hierro por el CO y se forma la carboxihemoglobina y es un veneno. El CO2, acumulación en la atmósfera por combustibles controlados, incendios forestales, incremento de 1% de CO2 al año, ¿se dan cuenta? Y el CO2 es un contaminante, pues, que genera el efecto invernadero y tiene mucha relación con el calentamiento global. Bueno, y los hidrocarburos gaseosos y líquidos, ¿no? A temperatura ordinaria que intervienen en diversas reacciones fotoquímicas. Vertido de hidrocarburos crudos, de alto peso molecular a las aguas, los hidrocarburos halogenados, los PCB, los PCT también, etcétera, escasamente degradables, ¿no? Los halometanos en las aguas, el SOX y el NOx contenidos en los combustibles compuestos de azufre y nitrógeno, ¿no? Respectivamente. Bien, aquí vamos a hacer intervenir a su compañera que va a hablar acerca del CO2, Rosa. Dejo de compartir para que tú nos hables y nos amplíen más el tema del CO2, por favor. ¿Se puede ver la pantalla? Perfectamente. Ya. Buenas noches, profesora, compañeros. En esta oportunidad hablaré acerca de la emisión de CO2 antes y durante la pandemia por el COVID-19. Primero hablaré acerca de lo que es el dióxido de carbono. El CO2, junto al vapor de agua y otros gases, es considerado uno de los denominantes gases de efecto invernadero. A pesar de que tiene diferentes funciones en el planeta que hacen posible la vida en ella, estas emisiones de CO2 en exceso pueden generar grandes daños sobre los ecosistemas y la biodiversidad. Los gases contribuyen a que el planeta tenga una temperatura tolerable, adecuada, para sustituir y permitir la perpetuidad de la vida. Sin el CO2 ni vapor de agua, la temperatura media del planeta sería de unos 33 grados Celsius, del orden 18 bajo cero, lo que haría inviable la vida. Sin embargo, este exceso de emisiones de CO2 acentúa el efecto invernadero. Eso quiere decir que pueden disminuir la dispersión de calor acumulado por emisiones solares en la superficie del planeta hacia el espacio.
y provocando así un mayor incremento del calentamiento global. De modo que eso significa que el problema surge cuando el efecto invernadero se acentúa por la emisión excesiva de ciertos gases, como por ejemplo el dióxido de carbono, el metano, y también por la actividad humana. Entonces, la pregunta surge de si el calentamiento global es provocado por las emisiones de CO2. En los últimos años se ha detectado un aumento de la cantidad de CO2 en la atmósfera. Según investigaciones, en el año 2009 se pasó de unas 280 partes por millón en la era preindustrial a 390 partes por millón, aumentando así la contribución al calentamiento global. A pesar de ello, hoy en día existen científicos, o hay científicos que dudan de que los gases de invernadero hayan sido cruciales en el incremento de este cambio climático. Se estima que las 2/3 partes de las emisiones del CO2 proceden de la quema de combustibles fósiles, como por ejemplo el petróleo, el gas, el carbón. Mientras que la 1/3 parte procede del cambio en la utilización del suelo como la deforestación. Esto quiere decir que del total emitido, solo el 45% permanece en la atmósfera. Un momento, profesora. Sí. Bueno, del total emitido, el 45% permanece en la atmósfera, el 30% es absorbido por los océanos y lo que queda, el 25% pasa a la biosfera. Para afrontar justamente este problema tan diverso, complejo y preocupante a la vez, como es el cambio climático, es indispensable la colaboración de ciertas actividades o administraciones sociales, empresas y también nuestra acción como ciudadanos. Y bueno, para terminar me gustaría hablar acerca de cómo ha evolucionado, cómo es que se ha afectado la emisión de CO2 antes y durante la pandemia. Bueno, según investigaciones estadísticas, las emisiones globales de dióxido de carbono cayeron un 8.8% en los primeros 6 meses del 2020. Esto significó la mayor caída vista en un primer semestre de ese año. La investigación también fue publicada por científicos de países como China, Francia, Japón y Estados Unidos. ¿Qué significó la disminución del 8.8%? Esto significó la mayor caída de emisiones en un primer semestre del año 2020, es decir, mayor que cualquier otra crisis económica. Los científicos utilizaron datos estadísticos basados en la actividad en tiempo actual y analizaron las tendencias diarias, semanales y estacionales de las emisiones de CO2 antes y después de la pandemia del COVID-19. También evidenciaron unas temperaturas más cálidas de lo habitual en gran parte del hemisferio norte. También propiciaron que las emisiones fueran algo más bajas de lo que se esperaba en ese periodo de tiempo, pero en el año 2019. Y también estudios informan que la caída de las emisiones diarias de CO2 fue mucho más pronunciada en abril, debido a que en ese tiempo gobiernos en muchos países habían dado normas estrictas de confinamiento que evidenció en sí la baja presencia de CO2 en el aire. Pero a mediados o finales de abril y mayo, todo esto cambió ya que se levantó la cuarentena y la emisión de CO2 se incrementó mucho más. Y eso sería todo, profesor. Muchas gracias, Rosa. Qué interesante, ¿no? Lo que Rosa nos cuenta. Sobre todo esta evaluación que han hecho los científicos producto de los efectos que ha tenido la pandemia, ¿no? Ciertamente, el año pasado, ya cuando era mayo, junio, las noticias decían que, por ejemplo, en las costas del país habían aves que antes no se apostaban ahí,
¿no? Mayores cantidad de especies, de aves, y se habían recuperado zonas que antes estaban afectadas por la contaminación ambiental y por la presencia del ser humano, la aparición de delfines, etcétera. Eso que pasó el año pasado en nuestro país, pasó en todas las partes del mundo, ¿no? Y para que veamos nada más cuánto daño le estamos haciendo a nuestro planeta, ¿no? No solamente las grandes firmas, las grandes empresas, sino cada uno de nosotros tiene una huella de carbono, ¿recuerdan? ¿Recuerdan las clases pasadas? Cada uno de nosotros está contribuyendo también a la huella de carbono, a esta huella de carbono que cada vez está afectando más a nuestro planeta, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Rosa. Ok, entonces, bueno, seguimos con los contaminantes primarios y ahora los contaminantes secundarios, un poco más específicamente los secundarios, vamos a verlos. Screen 2, ok. Ya, entonces decíamos que los contaminantes secundarios vendrían a ser producto de las reacciones químicas, ¿no? De los contaminantes primarios, etcétera, entre sí, aprovechando la radiación UV. Estos son los contaminantes secundarios, que lamentablemente también están haciendo un gran daño porque eso es lo que llamamos el smog fotoquímico, ¿no? Mira, el ozono en la troposfera es un contaminante secundario por efecto de las descargas eléctricas, las tormentas, los huracanes, etcétera, la luz UV, la radiación fotoquímica, se genera este ozono troposférico contaminante. Los oxidantes fotoquímicos, incluyendo el nitrato, el peroxiacetilnitrato, que es el PAN, el famoso PAN, ¿no? Los hidrocarburos oxidados, la lluvia ácida, la famosa lluvia ácida, que no es otra cosa que la variación del pH de los océanos, producto de la caída, la condensación del vapor de agua, pero disolviendo pues SO2, disolviendo CO2, entonces esos ácidos caen, ¿no? Y afectan toda la vida sobre los océanos, ¿no? Y bueno, y también en la superficie, ¿no? En la superficie terrestre también nos afecta porque hay una serie de consecuencias a raíz de esto, empezando la más grave, que está modificando el pH de los cursos de agua dulce, ¿no? Y también en los productos agrícolas, etcétera. Todo se afecta por la lluvia ácida. Muy bien, a propósito de esto, vamos a escuchar a su compañero Guzmán, ¿no? Que nos va a hablar acerca del ozono. Muy bien. Dejo de compartir para que su compañero nos comparta su presentación. A ver, el joven Guzmán, Jaime Guzmán. ¿Ahí se ve, profesora? Perfecto. Ya, compañeros, buenas noches. Bueno, iba a hablar sobre la contaminación atmosférica, ¿no? Sobre la contaminación por el ozono. Bueno, no, el ozono es un gas que a temperatura y presión ambiente es incoloro e inodoro, ¿no? Entonces, este gas se presenta en dos niveles atmosféricos diferentes, ¿no? En la estratosfera y en la troposfera. En la estratosfera es positivo, ¿no? Filtra la mayor parte de la radiación ultravioleta, evitando que ésta llegue a la Tierra, ¿no? Y ocasione daño sobre el ser humano y otras formas de vida, ¿no? Pero cuando está en la troposfera, bueno, esto se forma por reacciones fotoquímicas de compuestos atmosféricos, ¿no? Que son emitidos por fuentes naturales, pero también tienen fuentes antropogénicas, o sea, causadas por el hombre. El ozono más cercano a la superficie, eso sea el ozono superficial, ¿no? Esto se forma por compuestos denominados precursores, ¿no? En presencia de luz solar, altas temperaturas y baja velocidad del viento. Por eso es que su concentración es más elevada en los meses donde hace más calor, no es en verano, y las condiciones son secas, acompañadas de altas presiones. Los precursores para que se forme el ozono son los óxidos de nitrógeno, ¿no? En el que está incluido pues, el dióxido de nitrógeno, el óxido nítrico, los compuestos orgánicos volátiles
el monóxido de carbono y el metano. Bueno, aquí podemos ver una reacción, ¿no? Con óxido nítrico con el oxígeno, ¿no? Respiramos y aquí podemos ver la incidencia de la luz solar para la formación del ozono. Ese sería el mecanismo. Entonces, eso se forma no solamente o sea, también de forma natural, así como provocado por el hombre, ¿no? Por ejemplo, en la quema de combustibles. Y eso, bueno, desestabiliza el equilibrio atmosférico. Pero también lo que va a suceder, más que todo en la ciudad, es que ocurre también la reacción contraria, ¿no? La disociación del ozono en presencia del óxido nítrico, ¿no? Eso es lo que también se conoce como el efecto de fin de semana, cuando se reduce, perdón, sí, este mecanismo, o sea, en los centros urbanos se mantiene el equilibrio con los óxidos de nitrógeno. Entonces ocurre lo contrario, ¿no? Se desagrega el ozono. Pero, ¿qué consecuencias tiene la contaminación por ozono? Tiene efectos sobre la salud humana, ¿no? ¿Qué nos va a dañar? El sistema respiratorio, ¿no? Entonces, eso es lo que, si uno se expone mucho al ozono, va a reducir su función pulmonar. Asimismo, en algunas investigaciones podemos darnos cuenta que se ha producido muertes, ¿no? Muertes prematuras atribuidas por exposiciones al ozono, ¿no? Sobre todo porque afecta a los pulmones. Y otro órgano también que es afectado es la piel, ¿no? En la que se puede provocar eczemas, urticarias, dermatitis, provocando el envejecimiento cutáneo, ¿no? Cuando la exposición es prolongada. Y en el ecosistema también, ¿no? El ozono afecta de forma negativa a los ecosistemas, sobre todo lo que es la vegetación, ¿no? Provoca daños en las plantas, en las hojas, porque se filtra a través de los estomas y provoca clorosis, o sea, lo que provoca es la falta de clorofila, por lo que las hojas se vuelven amarillas y, bueno, la planta o las hojas mueren. Eso sería todo, profesora. Bien, muy interesante. Jaime. Ciertamente, y justo lo último que acabas de mencionar, la clorosis. Me acuerdo que en la maestría, wow, hace años, ¿no? Nos hicieron un trabajo de campo. Perdón, me voy a tirar acá. Bueno, de tantos trabajos de campo que hemos tenido, ¿no? Y fuimos al Callao, a la zona industrial del Callao, y vimos que las plantas, analizamos las plantas in situ, ¿no? Analizamos las plantas que estaban más expuestas en la zona industrial, tenían clorosis, ciertamente, porque tú no has observado cuando tú pasas pues, por Ventanilla, por la zona de Santa Anita, la zona industrial, cualquier zona industrial, y tú ves las plantas y detenidamente las observas, algunas que están bien maltrechas, vas a ver como unas aurelitas. Tú viste en la foto que su compañero ha presentado toda amarilla, ¿no? Bueno, ese es un caso severo, pero algunas tienen como una aureola pequeñita, así muy, muy ligera, amarilla en los bordes, está empezando la clorosis. Justo eso pasa en la mayoría de zonas de actividad industrial, sobre todo actividad industrial intensiva. Me acuerdo que hemos ido y hemos sacado fotos, hemos hecho un herbario de todas las especies que se afectaban por el tema de la clorosis. Pues es cierto, ese es el efecto de la lluvia ácida. Y lo que sucede, pues eventualmente en plantas que son simplemente jardines, imagínate tú en una zona agrícola, ¿no? Pero para eso ya se tecnifica y hay métodos de la agricultura que permiten de alguna manera neutralizar ese efecto, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. A ver, muchas gracias, Jaime. Ok, listo. Antes de pasar a ver la siguiente diapositiva que ya tiene que ver con la actividad industrial que generan los contaminantes, etc., vamos a ver un video que yo había preparado, me faltó ponerlo al inicio, sobre los estromatolitos, que me parece un tema sumamente importante que lo entiendan, porque
prácticamente esos son nuestros antepasados. Y es importante que lo tengan mapeado, ¿ya? Muy bien, me avisan entonces si el audio se ve bien. A ver, vamos a ver dos videos muy cortitos, muy didácticos. Un momentito. Ya lo voy a activar acá. Bueno. Ahora sí. Ya. Lo tengo en el stream 1 y está. ¿Me avisan si escuchan? La lenta expansión de los ¿Se escucha bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, listo. Continentes de granito no solo cambiaría la apariencia del planeta. Las costas poco profundas llenarían de vida la superficie bañada por el sol y ayudarían a desencadenar la producción de oxígeno. Se cree que la vida primitiva unicelular se remonta casi al origen de los primeros océanos, a mucha profundidad bajo las olas, viviendo del calor producido por las fisuras volcánicas submarinas. Pero ahora están evolucionando y ascendiendo hacia la superficie. En la costa continental iba a aparecer un organismo que transformaría el planeta, el estromatolito. El estromatolito se nutría de la luz solar y llenó la atmósfera de oxígeno. Este organismo primordial todavía puede encontrarse hoy. El oeste de Australia. Martin von Kranendonk, a más de 160 kilómetros del pueblo más cercano, cruza el árido interior australiano hacia una remota playa. Nos dirigimos hacia uno de los pocos lugares del planeta donde aún hay estromatolitos, la orilla de la bahía Shark. En la estrecha costa arenosa de la bahía Shark, encontramos una multitud de estromatolitos en las aguas poco profundas. Cada uno de estos curiosos montículos rocosos puede medir hasta 30 centímetros de ancho y 60 de alto. Nadie se percató de la importancia de la bahía Shark hasta la década de 1950. Cuando llegó a este remoto lugar, el geólogo australiano Philip Playford fue el primero en averiguar cómo se forman los estromatolitos. Playford descubrió un alga poco común que formaba la delgada película que cubría los montículos y era la causante de los mismos. Los estromatolitos se componen de láminas muy finas de microorganismos que forman lentamente capa tras capa, año tras año. Usan la energía de la luz para conseguir alimento, y los restos que van dejando forman estas rocas. Otros geólogos se percataron de la importancia del descubrimiento de Playford. Las formas que habían visto en rocas de miles de millones de años de edad eran de hecho estromatolitos fosilizados. El hallazgo de Playford revolucionó el estudio de los fósiles. En cuanto se supo que estas estructuras se debían a organismos vivos, reexaminaron los archivos de rocas y descubrieron las mismas estructuras. Así dedujeron que la vida en la Tierra se remontaba a 3.500 millones de años. Estos son los verdaderos antepasados de todos los seres vivos de la Tierra. Son nuestros tatarabuelos y abuelas. Los registros de rocas muestran que hace 2.500 millones de años los estromatolitos crecían por todo el planeta. Todas las playas de la Tierra tenían el mismo aspecto que la bahía Shark. Y conforme los estromatolitos ocupaban las aguas superficiales, comenzaron a llenar la atmósfera de oxígeno. La Tierra es el único planeta del sistema solar con una atmósfera con gran cantidad de oxígeno. Y los científicos creen que ese oxígeno procede únicamente de la reacción de los estromatolitos. Esta alga transformaba la luz del sol en oxígeno, un proceso conocido como fotosíntesis. Durante 2.000 millones de años, incontables generaciones de estromatolitos produjeron más de 20.000 billones de toneladas de oxígeno.
En un principio, el gas se disolvía en los océanos, donde oxidó miles de millones de toneladas de hierro. Pero con el tiempo, llenaría en la atmósfera y transformaría el planeta. El aspecto del planeta cambió por completo. Cuando el hierro desapareció de los océanos, estos pasaron del verde al azul. Cuando el oxígeno llegó a la atmósfera, diluyó los restos de dióxido de carbono y limpió el aire. Después de casi 2.000 millones de años de oxigenación, el planeta se volvió azul. Los océanos y el cielo de la Tierra ya eran azules. Todavía hoy podemos encontrar indicios de este período de transformación en las inmensas capas de sedimento rico en hierro procedentes de los fondos de los antiguos océanos. Las llamadas formaciones de hierro en bandas se encuentran por todo el planeta y son cruciales para la economía actual. De ellas procede la mayor parte del hierro que se extrae en la actualidad. Tras su oxigenación, la Tierra se parecía más a como es hoy. Ok, listo. Vamos a ver. ¿Qué les pareció? Justamente ahí radica la importancia de los estromatolitos que les decía, que era precisamente porque son las causantes de las condiciones atmosféricas favorables para que haya vida en nuestro planeta, el planeta azul, justamente, ¿no? Muy bien. Hay otro video ahí, pero yo lo voy a dejar para que ustedes lo puedan ver tranquilamente, o juntos lo vemos al final, ¿ya? También acerca de los estromatolitos, porque me parece importante que ustedes entiendan bueno, tengan conocimiento de esto, ¿no? De este punto específicamente. Muy bien, entonces vamos a continuar con la presentación. Ahora sí, el origen o los contaminantes de origen industrial. A ver, voy a poner acá. Okay. Listo. Muy bien. Entonces, a ver, contaminantes de origen industrial. La industria química. Uy, sí, nuestra industria. Nuestra actividad, justo nuestra actividad, pero lamentablemente es así. La actividad química contamina bastante, pero la actividad química mal llevada, mal manejada, sin aspectos ambientales respetados, sí, definitivamente contamina. Veamos entonces la industria química cómo interviene en nuestra vida. Primero, la industria química genera insumos para satisfacer las necesidades humanas, ya sean necesidades básicas o del hogar también, ¿no? Básicas, ¿cuáles serían? Las fibras textiles, ¿no? Los fertilizantes, o en el hogar los detergentes, colorantes, perfumes, etc. Si nosotros nomás evaluamos cuánto de químico tiene nuestra casa, el interior de nuestra casa, todo, desde donde estamos sentados, estos polímeros, desde los componentes de la laptop, todo tiene que ver con química, ¿no? Apoyo a los procesos industriales, claro, también mejora resultados como para el uso, o sea, algunos procesos industriales que requieren pues catalizadores, aditivos, anticorrosivos, etcétera, o para la productividad, también materiales resistentes al calor, ¿no? De procesos, o sea, esos piromateriales, ¿no? Lubricantes, apoyo a sectores industriales, para la industria automovilística, porque necesita producirse plástico, pinturas, componentes mecánicos y electrónicos. En la construcción, por ejemplo, el tema del cemento, las espumas aislantes, la electrónica y telecomunicaciones, los aislantes, los semiconductores. En la agricultura, los fertilizantes y todos los productos agroquímicos que se utilizan con mucho afán, ¿no? Por cierto que hay muchos productos agroquímicos ya prohibidos en muchos países del primer mundo,
que lamentablemente acá en los países en desarrollo, en vías de desarrollo, no tercermundización, en vías de desarrollo, todavía se utilizan, lamentablemente, ¿no? Y bueno, en el ahorro de recursos y materias primas en los aislantes y los tensioactivos, ¿no? Eso básicamente es en lo que respecta a la industria química. Entonces, la industria química, con todas las actividades mencionadas, ¿cómo afecta a la atmósfera, al agua, al suelo y a la tierra? Bueno, me va a interesar en este momento específico el tema de la atmósfera. En la atmósfera, pues hay muchas y variadas emisiones dependiendo del proceso usado, ¿no? Y de los productos que se fabriquen. Emisiones de partículas también, el PM10, PM2.5, los aerosoles, el SO2, el NOx, el monóxido de carbono, los COP, los compuestos orgánicos volátiles, que ya existen normas en nuestro país para COPs, olores, ¿no? Riesgo de explosivos y también de explosiones y fuego, ¿no? Eso le afecta, ¿no? Eso le afecta a la atmósfera. ¿Al agua cómo lo afecta? Bueno, el uso de agua de procesos, agua de refrigeración, riesgo de derrames también, emisiones de compuestos orgánicos, metales pesados, sólidos suspendidos, fenoles y cianuros. ¿Y qué más? En realidad, la industria avanza, cada vez aparecen nuevas industrias, nuevos procesos, y los contaminantes también son mayores. Entonces, Sedapal o cualquier empresa que hace tratamiento de agua potable tiene más trabajo ahora, ¿no? Está más preocupado en liberar de contaminantes al agua para poder potabilizarla, ¿no? Ese es un trabajo permanente que tienen los químicos y los biólogos que trabajan en la Targea. Justo me decía una compañera mía que está liderando un grupo de analistas en Sedapal, que cada vez es peor. En la época que trabajamos juntas en Sedapal no era tan terrible la situación, pero ahora prácticamente reciben un agua negra, ¿no? Un agua totalmente negra, totalmente contaminada, y el trabajo es arduo, definitivamente. Y cada vez hay que utilizar más cloración, pues, ¿no? Para evitar, digamos, dar un agua potable que haga daño al ser humano, por supuesto, ¿no? Hay niveles de control de calidad que tienen que respetarse. Con respecto al suelo y a la tierra, bueno, la industria química también afecta porque genera residuos de los procesos químicos con problemas de eliminación porque son, digamos, residuos peligrosos, tóxicos, ¿no? Y hay que disponerlos de alguna manera, un poco, digamos, con un manejo adecuado ambientalmente, ¿no? Lodos de tratamiento de contaminantes de aire y de agua con problemas de eliminación. Claro, estos lodos que se generan en los grandes tanques de tratamiento, porque son unos lodos, se genera una parte sólida que hay que tratarla para poder disponerla luego de manera segura en un relleno, ¿no? Fíjate que ahora no es tan fácil deshacerse ni del efluente líquido ni del residuo sólido, ojo, que la empresa que genera ese efluente o ese residuo tiene que asegurar al gobierno con documento, con documentación, hacia dónde lo está llevando, ¿no? No puede llevarlo a un botadero, tiene que llevarlo a un relleno sanitario. Es más, tiene que contratar a una EPS, una empresa de prestación de servicios de recojo, para que haga lo propio. Y la EPS tiene que emitirle un certificado diciendo a dónde lo está llevando, ¿me entiendes? Esa es la responsabilidad social que todas las empresas tienen que respetar, ¿no? Bueno, la industria de pasta y papel genera en la atmósfera emisiones de CO2, de NOx, de metano, de CO2, de monóxido de carbono, de sulfuro de hidrógeno, mercaptanos, dioxinas, ¿no? En el agua, ¿cómo lo afecta? Bueno, el uso de agua del proceso, ¿no? Para el proceso, emisiones de sólidos suspendidos, sustancias orgánicas cloradas y dioxinas al agua directamente, ¿no? Me acuerdo que estando en Sedapal, nosotros estábamos en el área de control de calidad, y en Sedapal esta área lo que hacía era recibir muestras de efluentes líquidos de todas las industrias de Lima. Wow, de todas, absolutamente. Imagínate, consideraban una industria a un pequeño restaurante, y hasta ahora es así, que solamente tiene para 8, me parece que era 7 u 8 mesas de trabajo, ¿no? Es un restaurante, un restaurante pequeño con 8 o 7 mesas, ya lo consideraban
una posible industria que había que tomarle la muestra de efluente. ¿Y por qué dirán ustedes? ¿Por qué? Porque resulta que en un restaurante se maneja grasa, ¿no? Se maneja sólidos disueltos, o sea, si hay grasa, hay microorganismos, o sea, se podría afectar la demanda bioquímica de oxígeno. Ellos se cuidan así, ¿ya? ¿Qué cosa le hacen? ¿Qué lecturas le hacen al efluente líquido? Le hacen pH, sólidos suspendidos, demanda bioquímica de oxígeno, análisis de grasas y uno más que no me estoy acordando. Bueno, el asunto es de que estos 5 o 6 parámetros, ¿qué les asegura a ellos? Les asegura que el efluente que llega a sus tuberías no los incruste, no los corroa, no los afecte, ¿no? Porque ya la grasa acumulada, el caliche que se forma por el agua que se hierve, porque, digamos, se preparan los alimentos, se hierve el agua, ¿verdad? Y cuando se hierve el agua, se genera un sarro, y este sarro es la caliche, ¿correcto? Y esa caliche se incrusta en las tuberías, ¿no? Claro que ahora el material que utilizan para estas tuberías grandes o los troncales de zapal, pues no es un material que rápidamente se afecte, sino a cada rato estarían cambiando las troncales. Es un material ya adecuado, pero eso no exime a las industrias, a todas, ¿no?, de cuidar sus efluentes, y tienen que entrar con parámetros ya medidos, estipulados por CEDAPAL, para que no les afecte. Si por ejemplo encuentran que el pH está muy ácido, o que ha botado mucho sólido, o mucha grasa, o la demanda bioquímica que está volando de 100, ¿no?, ya le cae una multa, una advertencia inicial y una multa posterior, ¿no?, que equivalente a varias UITs, ¿no? Entonces todas las empresas se cuidan en ese aspecto. Entonces tú dirás, y todos los restaurantes pequeñitos que tienen pues 8 mesitas, ¿tienen que cuidarse? Sí. Es más, yo les comento que estando trabajando, en la época que trabajaba en Zapal, un familiar mío tenía un restaurante mediano, ¿eh?, que tenía justamente 8 mesas. Y habían venido los de Zapal y se habían llevado efluente. No les estoy mintiendo, este es un caso real. Y se habían enviado, habían cogido efluente, pues, ¿no? Entonces inmediatamente me llaman por teléfono y me dicen, mira, esto está pasando. Bueno, le digo, está dentro de las normas, tienen que monitorearlo, ya, pero cuidan su... Bueno, averigüé un poquito y resulta que sí, lamentablemente en grasa se había pasado, en grasa, en sólidos suspendidos. ¿Qué hacer ante ello? ¿No? ¿Qué hacer ante ello? CEDAPAL felizmente tiene un área de orientación al usuario, en donde les dijeron que tenían que hacer una poza trampagrasas, ¿no? Una poza con un diseño sencillo, ¿no? Un ingeniero de ahí los orientó. Un diseño sencillo. Y bueno, tuvieron que hacer una poza de sedimentación de grasa, previo a que pase el agua al conducto, ¿no? A las tuberías. Y entonces, imagínate, es un restaurante de 8 mesitas. Y eso está pasando, bueno, ha pasado ya, desde ya todos los restaurantes saben que lo tienen que hacer, ¿no? De pronto, si ustedes van a un restaurante que tiene 4 mesas, de hecho no va a pasar nada, pero sí a uno que tiene de 8 a más mesas, ya tienen sus sistemas para que no, digamos, no incurran en esta falta, ¿no? Y te estoy hablando de los años, a ver, ¿en qué año habría pasado eso? En el 2003 más o menos ha pasado, ¿no? Y pues ahora incluso son un poco más rigurosos todavía, ¿no? Muy bien, esto como anécdota. Profesora, disculpe, tengo sí. una consulta. Dime, Cristian. En el caso de los restaurantes de comida rápida, tales como KFC, Pizza Hut, que se encuentran en los moles, bueno, la infraestructura para sus tiendas, por decirlo así, las pequeños stands, no son tan grandes. ¿Ellos también cuentan con este tipo de mecanismo para controlar la grasa? ¿Cómo que no son tan grandes? Los KFC, todos esos son grandes, son instalaciones Pero no, grandes. digamos en un centro comercial como Herral Plaza, uno solamente ve que, bueno, es un local pequeño porque todos están pegados, ¿no?, en el patio de comidas. Claro, ahí no puede haber. Lo que pasa es que el Real Plaza tiene uno que compila todos los efluentes, ¿no? Y es ahí donde hace la toma de muestra. No Ah, le es uno hace, general. sí, es Ah, uno, ya. claro. Generalmente es así, ¿no? Pero un restaurante, digamos, X,
siempre un restaurante así de 8 mesitas está solo, ¿no? Es un primer piso, digamos, que su desagüe está ahí nomás afuera, entonces se da palma y toma de ahí, ¿entiendes? Entonces, pero cuando se trata de un centro comercial ya tiene uno más que compila todos los efluentes, ¿no? Además, ahí hay todo tipo de actividad, pues, ¿no? Pero el tema de que, por ejemplo, si es una oficina y es un restaurante y el efluente ha salido mal en grasas, ¿de dónde proviene la grasa? Del restaurante, ¿no es cierto? Entonces, el restaurante tiene que preocuparse porque el centro comercial le alquile el local, pero con todo eso, ¿no? Con todo. Ah, ya, tiene su, digamos, su poza de trampamiento de grasas, sí, ok, todo eso, ¿te das cuenta? Obviamente un negocio de oficinas que tiene que ver con un tema de gabinete, no hay problema con ellos. Pero sí donde se genere o donde se altere el pH, por ejemplo, si quedara dentro del centro comercial un laboratorio clínico, que sí los hay, ¿no es cierto? Ya, un laboratorio clínico utiliza reactivos, ¿no es cierto? Probablemente utilice ácido, genera pH ácido o básico también. También eso, hay un rango de pH que hay que cuidar, ¿no? Un rango de acidez y basicidad. No recuerdo en este momento el rango, pero de todas maneras, para el tema de pH se manejan rangos, no un pH exacto. Muy bien, eso con respecto a la toma de muestras de efluentes, ¿no? Curtidos, las curtiembres, ¿no? De cueros y taninos, generan polvos al ambiente del cuero, el cromo, ¿no? El CO2, el sulfuro de hidrógeno también, y componentes de cromo básicamente, ¿no? ¿Y al agua cómo le afecta? Bueno, como agua en el proceso básicamente, ¿no? Los efluentes tienen tóxicos como sulfato, como cromo más 6, que es carcinogénico. Entonces, ahí Segapal tiene un gran trabajo porque en el tema de las curtiembres no solo miden los parámetros que usualmente le miden a todas las industrias, sino además el cromo, porque ese es carcinogénico. Esa política tiene, ¿no? En realidad no se sesga a ciertos parámetros que dice la norma. La norma también contempla de que si la actividad es algo especial, genera algún otro componente específico, pues ese componente específico también se tiene que monitorear y comparar con una norma internacional si es que no lo hubiera en el país. La química orgánica básica, bueno, ahí tenemos los hidrocarburos, ¿no? También clorados, como el cloroetileno, el cloruro de vinilo, el PVC, ésteres clasificantes y los acrílicos. Emisiones como SO2, las olefinas, los hidrocarburos básicos, el NOx, olefinas, el monóxido, aldehídos, cetonas, COPS, etcétera, ¿no? Residuos inertes formados también por lodos, polvos de PVC, cenizas, todo eso generado por la industria química orgánica. En los plaguicidas, bueno, hay emisiones de olores, ¿no? El SO2, el NOx, el monóxido de carbono, los vertidos líquidos es el principal problema, la materia orgánica disuelta, ¿no? Como material coloidal o en suspensión, y sustancias específicas como los plaguicidas, los fenoles, cianuro, grasa, metales. Mira, toda esa cantidad de metales que acompañan a todos estos vertidos líquidos. Y bueno, los residuos de envases tóxicos y peligrosos. Bien, antes de continuar más, vamos a escuchar a su compañera Ana Ruth Guarniz, que nos va a hablar acerca de la contaminación por la construcción, por la actividad de construcción que la pasamos hace un instante, ¿no? Y antes de continuar, mejor escuchamos a su compañera Ana para que nos comparta lo que ha preparado. Anita. Sí, profesora, buenas noches. Buenas noches, profesora, ¿me escucha? ¿Sí, no? Sí, perfecto, perfecto. Ya, profesora. Disculpe, mi compañera Tania me va a ayudar a compartir, profesora, la presentación. Perfecto. Ajá. Tania, ¿puedes compartir, por favor? Ahí está cargando, ahí está cargando. Bueno, profesora, le voy adelantando. Buenas noches, compañeros. Ahí está.
Ahí está la presentación. Bueno, mi tema era sobre la artesanía, sobre la producción de la contaminación que se genera por ladrilleras artesanales. Como podemos ver ahí en el gráfico, pues está causando mucho daño a nivel de Latinoamérica. Está destruyendo inclusive ecosistemas, que es lo que voy a hablar un poquito el día de hoy. La producción de ladrillos es una actividad que se realiza hace muchísimos años y inclusive esta actividad se ha transmitido de generación en generación. Y bueno, ¿qué es lo malo de esta actividad? Es que aún lo siguen haciendo de manera artesanal. Entonces, esta actividad es poco eficiente, perdón, y genera mayor contaminantes. Las acciones que más impactan, ¿me puedes pasar a la siguiente? Allá, ahí está. Ahí vemos, vamos a señalar algunas acciones que impactan en esta actividad. Empezando por la extracción de la arcilla que se hace de los suelos. Ahí se podría ver una contaminación a nivel de suelos, pero más ahondé en la contaminación que se produce a través de estos campos de producción. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el proceso de quemado, cuando hablamos en términos de energía, los hornos artesanales requieren de 3 a 4 megajoules por cada kilo de quemado de ladrillo. Pero en realidad, o sea, muchos de estos pobladores que todavía no se dan cuenta que en realidad este material solo necesita 0.7 de megajoules. Entonces el resto sería como una pérdida, ¿no? Como una ineficiencia en el proceso. Pero lo más preocupante es que para la quema de estos ladrillos, que es ya casi el penúltimo proceso para la elaboración del ladrillo, utilizan materiales que están cerca de ellos. Por ejemplo, utilizan hojas de eucalipto, utilizan llantas. En un documental que leí, dice que también usan jebes, que es altamente más contaminante. Algunos en otros países como México utilizan el aceite quemado y esto lo ponen en la parte de abajo de estas chimeneas para poder extender el calor, ¿no? a los ladrillos. Entonces aquí podemos ver que esto afecta gravemente a la calidad del aire a nivel por ejemplo, causando efecto invernadero, ¿no? Por la presencia de estos gases. ¿Puedes pasar, por favor, Tania? El siguiente, ya. Bueno, podríamos decir, ¿no? Bueno, yo investigué un poco más de qué manera afecta aquí a nuestro país. En el del año 2018, la OEFA hizo un informe de cuánto afecta este material particulado. Ese informe me indica que las emisiones procedentes de estos hornos contienen gases altamente tóxicos, inclusive cancerígenos. Entre ellos tenemos al óxido de azufre, al óxido de nitrógeno, a los compuestos orgánicos volátiles, a los hidrocarburos, algunos metales pesados. Y bueno, ¿esto qué se debe? Se debe a la elaboración de los hornos rústicos, ¿no? Primero, lo elaboran, aparte de lo que le dije que utilizan para encender estas chimeneas, aparte de eso, estos hornos lo elaboran de adobe, de ladrillo, o sea, la construcción es totalmente precaria, ¿no? Y como vimos en las diapositivas anteriores, lo hacen en forma cuadrada, en forma circular, que están semiabiertos a la atmósfera. Bueno, este informe que vemos aquí, el que vemos arriba el gráfico, dice
¿Qué me indica? Dice que el 2.5 de material particulado, el valor promedio obtenido, sobrepasa el estándar de la calidad del aire, según el documento de la ECA. Entonces, ya saben nuestras autoridades. Dice que esto está estipulado en un documento de la OMS. Y también en el año 2005, profesora, la DIGESA también hizo un inventario de esta foto que vemos abajo. Esta foto es perteneciente a una región de Cusco que se llama San Jerónimo. Y entonces la DIGESA hizo un informe para le comento que en San Jerónimo hay más de 150 ladrilleras artesanales. Bueno, este informe de DIGESA afirma, ¿no?, que estas ladrilleras emiten también óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Ahora, pasa a la siguiente, por favor. ¿Qué otras más consecuencias trae, ¿no?, esta emisión de estos gases tóxicos? Bueno, esta diapositiva está referida a una ladrillera artesanal que se encuentra muy cerca, por la avenida Las Torres en Huachipa. ¿Cuál es el problema principal de esta que está en Lima? De que esta ladrillera, si vemos, puedes pasar a la siguiente, se llama La Nacional. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Vamos a ver. Miren, este es el campo de la ladrillera y al costado están las casas. Entonces, yo investigando un poquito más, en el año 2000, hace 6 años más o menos, estos pobladores se unieron y denunciaron a esta ladrillera. ¿Por qué? Porque tenía muchas enfermedades de asma, inclusive había un niño que dice que tenía el pulmón de un... Y entonces ellos hacían, ya muchísimos años atrás, ya han hecho sus denuncias, pero nadie los escuchaba. Bueno, profesora, también investigué que este problema, como ya surge desde el año 2004 más o menos, se creó un programa de eficiencia energética en ladrillas artesanales que se llama el ELA. Pero sin embargo, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, pásale por favor. Ya, este de aquí, este gráfico, es, nuevamente volvemos al Cusco. Sin embargo, a pesar de que este programa orienta a los productores de estas ladrilleras a poder utilizar algunos tipos de ventiladores para que puedan aplicarlo en sus industrias, aún así hay muchos que no lo están haciendo, porque en el año 2020 se presentó nuevamente una denuncia con la Universidad del Cusco, diciendo que aún existían estas ladrillas artesanales dañando la calidad del aire en Cusco. Y mira, podemos ver acá algo muy impresionante. Miren, acá vemos el ecosistema, ¿no? Y en la siguiente diapositiva vamos a ver, muy aparte de que genera problemas en la salud, que ya sabemos, picazón en la garganta, que puede ser picazón de ojo, fibrosis pulmonar, ¿no?, problemas de asma, también genera un daño tremendo a nuestro ecosistema. Y lo vemos, miren aquí, y la siguiente diapositiva, la última ya. Vemos que daña totalmente, y esta también es del Cusco, daña totalmente el ecosistema alrededor, ¿no? Y queda a 40 minutos de la ciudad imperial. Muchas gracias, profesora. Wow. Qué interesante, Ana. Qué interesante. Bueno, ciertamente, ¿no? Es una actividad, la generación o la preparación de ladrillos, las ladrilleras, es una actividad que está muy diversificada en realidad en todo nuestro país, ¿no? Porque es una actividad que se puede hacer en forma artesanal, con grupos de pobladores, etcétera, se organizan y lo hacen, pero lamentablemente sí, pues utilizan unas formas que no son ecológicamente viables, ¿no? Que quizás con una orientación tecnificada, ¿no?, podría mejorar, ¿no?
que no requiere tampoco demasiada, una tecnología muy avanzada para lograrlo, ¿no? Es un tema de una oxigenación eficiente, etcétera. Ver el tema del IO cómo podría ser, ¿no? Muy bien. A propósito de eso, también estaba recordando, me acuerdo haber hecho un trabajo para Cerro Verde, en el cual el trabajo consistía en hacer un estudio de la tendencia, ¿no? De contaminantes atmosféricos en el ambiente, porque claro, Cerro Verde es una industria, es una empresa minera que en realidad cuida mucho el tema ambiental. Ellos hacen mecanismos de participación ciudadana tipo talleres, tipo monitoreos participativos, ¿no? En donde la gente, digamos, participa en la ejecución de los monitoreos de calidad de aire, de calidad de agua, de residuos sólidos, etcétera. Ellos participan también, ¿no? Entonces, bueno, a colación traía este tema porque ahí uno de los impactos más notorios que se podían vislumbrar en campo, era precisamente el tema de la industria artesanal de ladrilleras, ¿no? Había muchas ladrilleras en la zona de Arequipa, cercana a la zona de Cerro Verde, ¿no? Porque el monitoreo se hacía en torno a la mina Cerro Verde, ¿no? Y su relación con la zona de Arequipa, la población de Arequipa, ¿no? Entonces, por un tema de dirección de vientos y un tema de la geomorfología de la zona también, habíamos de explicar, la consultora ambiental fue contratada para explicar que no había ningún tipo de contaminación atmosférica que Cerro Verde estuviera aportando, por decirlo de alguna manera. Y bueno, esto se demostraba en realidad, porque la geomorfología no lo permitía, y en realidad quienes están más afectando la contaminación, o mejor dicho, de la atmósfera, son precisamente las ladrilleras, la quema de pastos, estas actividades antrópicas locales. Eso es lo que está afectando más, ¿no? Y bueno, eso para mencionarle. Yo voy a tratar de compilar nuevamente esos trabajos que los tengo yo mapeados en el Google Earth, de los puntos de monitoreo, de los lugares donde esas redes de monitoreo que se elaboraron en aquella época, para poderles mostrar estos trabajos, ¿no? Es importante que ustedes vean lo que se hace actualmente para poder definir los rangos de contaminación ambiental, ¿no? En los que puedan incurrir ciertas actividades, claro. Muy bien, continuamos entonces. Voy a compartir. Sí, gracias. Bien. Incineración de residuos sólidos. Bueno, por generación de emisiones de dibenzopedioxinas policloradas y el dibenzofuranos policlorados, o sea, las famosas dioxinas y furanos, ¿no? Cuando nosotros vemos en la calle, bueno, no sé si ahora, pero yo hace mucho tiempo dejé de ver gente quemando su basura en la calle. Y cuando yo veía, bueno, no decía nada porque no sabía mucho de eso, ¿no? Era chica. Pero ya cuando uno sabe estas cosas y ve esas realidades, trata de enseñar, ¿no? Me acuerdo que una vez, ya habiendo pasado la maestría incluso, ¿no? Iba con mi carro por la carretera y de pronto veía pues que habían tricicleros que se habían parado ahí y estaban quemando toda la basura que habían recolectado, ¿no? Y decía, pero y mi espíritu ambientalista en ese momento se despertó y dijo, no puedo permitir esto. Inmediatamente, cerca a la comisaría, fui. Señor, al comisario, o a quien estaba encargado, me acuerdo que le dije, mire, está pasando esto. Están quemando basura, se está formando un gran hongo, aquí es zona urbana. Le expliqué todo el mecanismo, todo, lo que iba a demandar esto. Dijo, muy bien, señorita, vamos a acompañarle. Y me mandó 2 efectivos. Entonces yo fui en mi carro y los 2 efectivos atrás. Y fuimos. Y pero ¿por qué, señor? Estamos haciendo lo que siempre hacemos. Y le digo, y los 2 policías acá a mi costado, señor, eso no puede hacer por esto, está afectando, mire, hay una escuela, allá está el hospital, usted no puede hacer eso.
Y entonces lo dijo el señor, apague. No, pero apague. Trajeron un balde con agua. Empezaron a apagar y bueno, no sé si volverían a hacerlo, pero yo por si acaso no volví a pasar por ahí. Pero el asunto es de que en la medida de lo posible, sin dejar de lado la seguridad, por cierto, cuando uno puede intervenir, debe hacerlo, ¿no? Tus convicciones siempre deben estar contigo, ¿no? Y si tú puedes defender en algo lo que, por supuesto, tiene defensa, que es el tema ambiental. El tema humano, sí, correcto, todo lo que tú quieras, pero el ambiente también tiene lo suyo, o sea, tenemos que respetarlo y hacer que lo respeten. Y en la medida de lo posible, este es el mensaje, en la medida de lo posible, hacerlo, siempre y cuando esté en nuestras manos. Entonces, en ese momento, yo, digamos, he sido honesta con mis convicciones y he seguido, digamos, lo que mi impulso en ese momento me demandaba, ¿no? Y siempre he sido así. Y todas las personas con las cuales yo comparto estos intereses son así, son activistas. En realidad, en ese momento tuve yo digamos, un impulso activista y lo hice y lo volvería a hacer definitivamente si estuviera en mis manos, ¿no? Entonces, ustedes con estos conocimientos que están adquiriendo y que seguramente ya lo tenían, sino que lo están recordando, lo están ordenando, en la medida de lo posible, háganlo. Si no es como yo lo hice, por lo menos cuando ustedes vayan y se inserten en el mundo laboral y tengan todos estos conceptos en la cabeza, pues aplíquenlo. El tema de seguridad, de conservación del ambiente, de ordenamiento de las 5S para usar solo lo necesario de productos químicos para hacer tus ensayos, etc. Todo eso, tu huella de carbono, tener presente todo eso, eso es activismo también, ¿no? Ese es activismo también. Muy bien. Esto ha venido a colación de las nitidrinas y furanos porque estos señores estaban quemando llantas, estaban quemando plásticos y eso es lo que tiene nitidrinas y furanos justamente. Muy bien, aquí dice combustiones, incendios e incineraciones, considerando el incendio como concepto, como una combustión rápida que se desarrolla sin control en el tiempo y en el espacio. Entonces, la combustión es una reacción química, ustedes lo saben bien, exotérmica, que se produce entre vapores de combustible y el carburante, iniciándose por medio de una energía de activación, que en este caso es el calor. Y puede ser completa e incompleta. Lo ideal es que sea completa, obviamente, por el CO2, aunque el CO2 también, pues, y el vapor de agua, pues, es un contaminante, digamos, de invernadero, ¿no? Es un aportador al cambio climático. Y bueno, la combustión incompleta pues genera el material particulado, el monóxido de carbono, el carbón, el hollín, ¿no? Produciéndose pues una contaminación bastante severa. Bien, siguiente. La combustión incontrolada de residuos materiales plásticos a 400 grados centígrados, degradación de polímeros por pirólisis, moléculas pequeñas que arden con oxígeno, que suele ser deficitario, humos con residuos carbonosos y monóxido, plásticos con nitrógeno, poliamidas, acrilonitrílicos, isocianatos, resinas ureicas, etc., ácido cianhídrico, ¿no? Plásticos con productos halogenados, ácido clorhídrico y fósgeno, son contaminantes secundarios. Y nosotros, y las universidades, y los laboratorios docentes y de investigación contaminan, claro que sí, porque ahí se utilizan también productos químicos, hay almacenamiento de productos químicos, y se generan residuos tóxicos y peligrosos, orgánicos e inorgánicos. Encima no tenemos ni siquiera un atrapador de grasa, no tenemos un tratamiento, un sistema de tratamiento de efluentes, no lo tenemos, y mucho menos de emisiones atmosféricas, ¿no? Entonces sí contamina. Bien, tenemos esta imagen que evidencia todo este mecanismo de producción de la contaminación, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, en esta parte que voy a señalar con el puntero láser, tenemos emisiones naturales y antropogénicas, ¿no? Que se producen, por ejemplo, metano, el monóxido, el CO2. Ustedes saben que no solamente el CO2 es, digamos, un gas de efecto invernadero, también lo es el metano, ¿no? Aunque el metano se genera en poca proporción, pero
esa proporción que genera, esa porción pequeña que se genera también es terrible, ¿no? Es mucho más, afecta mucho más que el CO2, que está en grandes cantidades incluso. Los compuestos orgánicos volátiles, los sulfatos, el carbón, las partículas, etcétera, el polvo, dust, polvo, el óxido nitroso, los CFC, los, ¿no? Clorofluorocarbono, el NOx, el ozono troposférico, todo se llama smog fotoquímico, todo esto se llama smog fotoquímico. Todo esto se emite al ambiente y bueno, una parte retorna, sí, no, pero otra parte se queda acolchonada y otra parte, como los CFC, puede ir a la estratosfera y amenaza al ozono, ¿no? Destruye el ozono. Pero no solo es el único que llega, también a través de los aviones, ¿no? Que emiten el NOx y también carbón y sulfatos, también pues afecta a la troposfera, al límite de la troposfera, ¿ok? Muy bien. Y acá en el mar, bueno, también los buques generan emisiones de gases sulfúricos, ¿no? O el SO2. Se depositan también contaminantes en esta parte. Y en la tierra, bueno, en la tierra tenemos la agricultura tecnificada por los agroquímicos que mencionábamos hace un instante en la diapositiva, ¿no? Las partículas de los desiertos que también por erosión eólica, digamos, polulan las partículas en toda la parte, en la zona agrícola y también en la ciudad, llega también a la ciudad. Y bueno, en cattle, las vacas, ¿qué sucede con esto? Lo que pasa es que genera metano, producto de la defecación, producto digamos, de los ciclos de vida de estas especies y de otras también, se genera metano, ¿no? También la quema de biomasa, ¿no? Genera CO2 al ambiente. Todo esto es la contaminación ambiental, básicamente, ¿no? Bien. Otro fenómeno que afecta también la contaminación de la atmósfera, que la agrava por demás, es el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es un fenómeno en el cual determinados gases retienen parte de la energía, ¿no? Retienen parte de la energía que el suelo, que se emite, ¿no es cierto? Que emite el sol y es absorbida pues por la Tierra, pero debería ser emitida inmediatamente. Y no es así. Una parte se emite y otra parte se queda, ¿no? ¿Y por qué se queda? Porque los gases de efecto invernadero lo absorben. ¿Cuáles? El CO2 y el metano. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, hay una serie de efectos por el calentamiento global. Hace un momento su compañera, digamos, exponía acerca del calentamiento global y ciertamente el tema del CO2 agrava la situación, ¿no? Porque acá se produce un efecto invernadero, o sea, en realidad sí se calienta, ¿no? Se eleva la temperatura y hay deshielos y los ecosistemas se afectan y hay una serie de consecuencias, pero resulta que el calentamiento global no es algo que esté sucediendo por primera vez. Ha pasado muchas veces en lo que va a los 4.500 millones de años que tiene la Tierra. Ha pasado varias veces. Pero los niveles de CO2 eran naturales, eran oscilantes y tenía un nivel, ¿no? Y tenía un nivel. Pero ¿qué resulta? Que ahora el nivel de CO2 es como nunca. Vean ustedes un gráfico. Fíjate, en 1950 el nivel de CO2 era acá. Y siempre los niveles de CO2 se han mantenido ahí. Pero actualmente el nivel de CO2 está acá. ¿Te das cuenta? Mira cómo ha subido. Es muy grave la situación. Entonces, lo que pasaba acá, los huracanes, las inundaciones, todos los fenómenos que hemos visto, cada vez se han ido agravando más, y ahora nuestro CO2 está acá. O sea, ¿qué nos espera, no? Ese es el mensaje, ¿qué nos espera? O sea, se han dado cuenta a tiempo, felizmente, y han revertido el asunto, ¿no? Por eso se generaron las organizaciones internacionales, los países se unieron, ¿no? Ahí vamos a comprometernos a bajar la emisión de CO2, pero así, convicción, con mucha convicción, ¿no?
Y se ha logrado en gran medida, pero no es suficiente, ¿no? Hay mucha corrupción en ese aspecto, en ese tema específico, que hace que todavía China, Estados Unidos generen demasiado CO2, ¿no? Y entonces los países más industrializados. Y también los países que no tenemos unas tecnologías limpias en las cuales podamos generar menos CO2. Basta ya de utilizar combustibles fósiles, hay otras alternativas ecológicas, hay tecnología limpia, el hidrógeno, la industria del hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Como combustible. O también, bueno, hay una serie de tecnologías limpias que se pueden utilizar. La lluvia ácida. Bueno, es un fenómeno que, como les había mencionado, desde el inicio de la Tierra existe, ¿no? Existe, gracias a que ha habido eso y que ha bajado el CO2, se ha carbonatado los fondos marinos y han podido subsistir los estromatolitos, que básicamente son carbonatos, ¿no? Y bueno, pero ¿qué sucede con esto? Pues es que actualmente la lluvia ácida afecta toda la superficie terrestre, toda la parte de la troposfera, porque acidifica los ríos que son agua dulce, que se puede potabilizar, ¿no? La gran cantidad de países utiliza pues el agua dulce para potabilizarla, o para regadío o bebida de animales, ¿no? No, usualmente no usamos el agua de mar, aunque ya hay países que desalan el agua de mar, ¿no? Pero esas tecnologías no las aplicamos en los países latinoamericanos aún, salvo algunas empresas o algunas industrias, digamos que sí lo requieren, ¿no? Para sus procesos, porque tienen muy lejano la fuente de agua dulce, ¿no? Así es. Bueno, esta es la presentación que se tenía preparada. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Esto a mí me parece sumamente interesante, la intervención de sus compañeros, para aportar en el tema que se estaba desarrollando. Eso es fundamental. Yo les aviso que la próxima semana vamos a desarrollar también temas de contaminación atmosférica, pero voy a llegar a la parte de monitoreo ambiental, ¿ya? Y les voy a mostrar algunos episodios en los cuales se hace modelamiento de contaminantes atmosféricos. Se modela actualmente, ya no es que, digamos, se pone simplemente 2 puntos de monitoreo y ya, veamos cómo en el futuro resulta. No, no, no. Ahora el gobierno te pide, modela, investiga cómo sería, ¿no? A futuro, cómo sería, dime cómo sería la contaminación, si llegaría esa contaminación a la población que está a la noreste de esta instalación, por ejemplo, ¿no? Cómo aportaría dentro de un conjunto de industrias que están en una zona industrial, para la redundancia. Entonces, eso es lo que yo voy a desarrollar la próxima semana. Y posterior a ello ya vamos a tocar el tema de agua, ¿no? La hidrósfera y todo lo que tenga que ver con contaminantes, contaminación de agua y de los efluentes. Antes de pasar a agua, por supuesto, la próxima semana también voy a hablar acerca de las normas, de los estándares de calidad ambiental que actualmente tenemos en nuestro país, ¿no? Relacionados a la parte atmosférica, ¿ok? Listo. A ver, no sé si tienen alguna consulta adicional. Los señores que han intervenido, también por cierto lo menciono, los señores que hasta ahora han intervenido en las diferentes sesiones que hemos tenido, ya tienen su nota de tarea académica, ¿correcto? Ya tienen su nota de tarea académica. Esta semana no, pero antes de empezar hidrósfera o la química de la hidrósfera, o sea, agua, vamos a tomar una pequeña práctica calificada, ¿no? Una pequeña práctica calificada que va a durar, no sé, 20 minutos, 25 minutos, mucho media hora incluso, ¿no? Porque es para marcar. Eso ya lo vamos a decir tranquilamente la próxima semana, porque eso sí va a ser en la sesión subsiguiente, o sea, la otra semana no, la siguiente, en la que se desarrolle hidrósfera, ¿ya? Ahí utilizamos 20 minutos de la sesión para tomar una práctica calificada y estar listos para la primera fecha de examen, ¿no? Que eso todavía no lo tengo mapeado en qué momento va a ser. Listo, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. ¿Ninguna? Muy bien. Profesora, dijo que iba a poner al final de países más contaminantes del mundo. Verdad. Perdón. Muchísimas gracias por hacerme acordar. Tenemos todavía minutos y la señorita Román
nos va a exponer acerca de países más contaminantes. Mira, mira cómo estamos cerrando este tema, ¿no? De contaminación atmosférica y todo lo que hemos mencionado con esos conceptos, con esa idea, vamos a escuchar a su compañera y nos va a exponer acerca de países más contaminantes. Te escuchamos. ¿Sí se puede ver, profesora? A ver. Es de 5. Yo no veo. Ya, ahí sí, perfecto. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Ya, buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. Creo que se sale de la pantalla. ¿Se puede ver? Sí se puede ver, ¿no? Perfecto. Continúa. Ya, en esta oportunidad voy a exponer sobre países más contaminantes del mundo. A ver. Para comenzar, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, que es el GI, se encuentran 6 países. Primero es China, el cual presenta un 26,6% de emisiones de gas de efecto invernadero en lo que es contaminación. Luego, en segundo lugar es Estados Unidos con un 13,1%. En tercer lugar es 28 países miembros de la Unión Europea, que corresponde a un 9,2%. El cuarto lugar es la India, que corresponde a un 6,8%. El quinto lugar es Rusia, que corresponde a un 4,5%. Y por último, que es el sexto, Japón, el 2,8%. Estos datos son según un informe correspondiente del año 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y esta clasificación se viene manteniendo desde hace varios años según la base de datos de la Comisión Europea, ¿no? Que se llama ECGAR. ¿De qué manera estos países se han comprometido contra el cambio climático y qué es lo que están haciendo? Bien, se realizó una conferencia de Naciones Unidas sobre el clima en el año 2015 en Francia, el cual propusieron un acuerdo llamado Acuerdo de París, en el cual 195 países firmaron el primer acuerdo para luchar contra el cambio climático, el cual el objetivo era limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 grados Celsius sobre los niveles preindustriales. Y ¿se puede ver? Sí. Ahora sí. El primer país, ¿por qué China es el más contaminante? Porque nos hacemos la pregunta, ¿por qué China es el más contaminante? Este país es el más poblado del mundo y posee un enorme mercado de exportaciones, por lo cual hay más industrias, ¿no? Y este país produce un total de 11.250.878 kilotoneladas de gases de invernadero, los cuales son nocivos para la salud, son dañinos, ¿no? Para la salud. El segundo lugar, que es Estados Unidos, este es uno de los países con mejor desarrollo industrial y tecnológico y el cual produce un total de emisiones anuales de alrededor de los 5.275.478 kilotoneladas de gases de invernadero. El tercer lugar, que es India, el cual India tiene 14 de las ciudades con más contaminación a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Y a causa de esta enorme densidad de población, se genera un total de 2.621.919 kilotoneladas de dióxido de carbono anualmente. Y el cuarto lugar, que es Rusia, este es uno de los países con alta dependencia a productos como el petróleo, el carbón, el gas y algunos combustibles fósiles, y el cual produce un total de emisiones anuales de 1.748.350 kilotoneladas de gases de efecto invernadero. Y el quinto lugar, que es para Japón, Japón es uno de los mayores consumidores de combustibles fósiles,
en el mundo y es el quinto máximo emisor de gases de efecto invernadero, el cual produce un total de emisiones de 1.198.546 kilotoneladas de CO2 emitidas al año. Eso sería todo, profesora. Gracias. Gracias. Qué interesante. A ver, uno se está acoplando mi voz. Ya. Ok, gracias. No, le decía, uno puede pensar que, a ver, la procedencia de las 5S, ¿de dónde procede la filosofía 5S? De Japón, ¿no es cierto? En los años 45, más o menos. Gente tan ordenada, ¿no? Tan así, son incluso vanguardistas, bien ordenados, bien disciplinados. Ellos, ¿cómo puede ser que se produzca tanta contaminación ahí? Qué contraste, ¿no? Qué contraste. Y ellos hablan también mucho de la contaminación ambiental, y hay maestrías y doctorados digamos que se emiten ahí a nivel académico, pero mira el desorden que tienen, ¿no? El tema del efecto invernadero, cómo ellos, su huella de carbono es enorme, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, son realidades que hay que analizar, sin duda alguna no imitar, porque, bueno, primero que no estamos en ese nivel económico que ellos tienen, ¿no? Tienen para poder revertir esa situación. Bueno, en nuestro nivel todavía tenemos muchas dolencias que son más allá del tema de la contaminación. El tema de la corrupción, por ejemplo, es un contaminante social que tenemos que resolver primero. Pero bueno, es sorprendente, realmente. Bien, muchas gracias. A ver, esto fue por la señorita Román, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien, chicos, entonces nos vamos a quedar ahí. Ya saben los temas que la próxima semana voy a tocar, así que si alguien quiere aportar con alguna exposición, estaría bien. Ok, entonces nos vemos la próxima semana. Buenas noches, profesora. Hasta la próxima. Buenas noches, profesora.